¿Cómo están todos? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a pedir a que los que andan caminando todavía puedan tomar su asiento. Vamos a iniciar nuestro culto. Si usted sabe lo que significa este día para nosotros, ahora es día de resurrección. ¿Y por qué es importante para nosotros eso? Porque Jesucristo dijo, porque yo vivo. ¿Qué dice? Vosotros también, ¿qué cosa? Viviréis. Tenemos esa esperanza. Y hay otro versículo que dice en Timoteo, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Qué promesa más gloriosa para nosotros, ¿no? Él vive. ¿Sí? Amén, Él vive. Puede darle un aplauso al Señor y decirle gracias, Señor, porque tú vives. Y si Él vive, tenemos esa promesa que nosotros vamos a también vivir con Él. Y ahorita estamos luchando en nuestra vida, pero qué promesa más gloriosa, ¿no? Vamos a estar un día con Él, vamos a vivir con Él, vamos a ser como Él. Qué tremendo, ¿no? Eso es una promesa que tenemos en la palabra de Dios, que es para nosotros. Dice, todavía un poco, dijo Jesucristo, ¿no? Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos a ver a Jesucristo, vamos a estar con Él, vamos a tener el mismo cuerpo que Jesucristo. Qué día más glorioso será aquel, ¿no? Qué día más glorioso. Estamos hablando, para aquellos que nos visitan por primera vez, o que se conectan por primera vez, estamos hablando de la iglesia. Y tenía pensado yo, este domingo, empezar a hablar de las 7 iglesias. Recuerda que hemos estado hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y este día vamos a empezar a hablar de la iglesia de Éfeso, todo el mensaje en sí, qué podemos aprender y qué es lo que no tenemos que hacer. Eso es lo que esa carta nos dice, ¿no? Pero pensando en esto, el Espíritu Santo siempre como un reto para nosotros, los que subimos aquí al púlpito, ¿no? ¿Qué le predicamos a las personas? ¿Qué predicamos a la iglesia? Siempre estamos pensando en eso, ¿no? Y se me vino a la mente, y yo creo que es el Espíritu Santo, se me vino a la mente de empezar con lo más básico. ¿Qué significa la iglesia? ¿Qué significa? ¿O cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué estamos nosotros acá? ¿Por qué nos reunimos nosotros todos los domingos en este lugar? Y eso lo dice la palabra de Dios, ¿me entiende? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la misión? ¿Y por qué digo eso? Porque me he dado cuenta que hay un montón de iglesias que realmente no están haciendo lo que la Biblia dice que se haga. Y entonces me sentí el deseo de empezar en el principio, empezar con lo más básico que nosotros podemos empezar. Y una de las cosas es el significado. ¿Qué significa la iglesia? ¿Cuándo empezó la iglesia, por ejemplo? ¿En el Antiguo Testamento había iglesia o no había iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? Esas son cosas que uno tiene que saber. O cuáles nombres o títulos se le dan a la iglesia. ¿Será que solo la palabra iglesia está en la Biblia? Encontramos palabras como cuerpo de Cristo, o los santos, o los santificados. Todas esas cosas quiero que miremos, pero empecemos con la definición de iglesia. La palabra iglesia es en griego eclesia. ¿Y qué significa eclesia? Es un término que se usaba para referirse a un grupo de personas que un heraldo salía a llamar al pueblo. Probablemente lo hacía con una trompeta, o andaba en un caballo y andaba llamando, y los congregaba en un lugar para tratar asuntos públicos, o asuntos religiosos, o asuntos políticos. Eso era el significado de esa palabra. Y para nosotros, ¿qué significa? Es un grupo de personas que nos congregamos a tratar asuntos no políticos, sino que asuntos de los negocios de el Señor. Eso es lo que significaba la palabra eclesía. Pero hay otro término que se usaba, y esa otra palabra en hebreo, que es Cajal, y esa palabra es asamblea, porque recuerda que en el Antiguo Testamento había una asamblea, o había el pueblo de Dios, y esas dos palabras se usan en el Nuevo Testamento.
Y quiero que vea conmigo esas dos palabras, tanto eclesía como cajal. Y eclesía la encontramos en Hechos. Vaya conmigo a Hechos y vea lo importante de esa palabra. Recuerde que los escritores bíblicos tomaban estos conceptos y lo introdujeron en la Biblia. En Hechos vamos a ver dos versículos. En Hechos 19, el versículo 32. Y si usted no conoce la historia, en Hechos 19 vemos a Pablo en Éfeso y dice que causó por la predicación que él hacía un gran alboroto, y estaban los que estaban enojados, reunieron la congregación o reunieron un grupo de personas porque estaban enojados que le estaban quitando el dinerito, ¿no? Le dijeron, pero nosotros hacemos diositos y los vendemos y eso es con lo que nosotros vivimos. Y entonces dice que incitaron al pueblo a que se reunieran y empezaron a gritar, que Diana era la diosa de ellos. Eso es lo que empezaron a gritar, ¿no? Pero ahí lo encontramos en el versículo 32 de Hechos 19, versículo 32. Dice así: estaba el pueblo reunidos, unos gritando, y mira lo que decía: unos pues gritaban una cosa y otros otra, pues la concurrencia, que es la palabra eclesía, dice, estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Mire qué interesante ese versículo, ¿no? Dice que unos gritaban una cosa en la congregación o en ese grupo de personas que estaban ahí, ¿no? Y otros gritaban otra cosa. Y entonces estaban confusos. Dice la concurrencia en ese momento estaba confuso porque no sabían, habían unos que no sabían por qué se reunían. Y yo me puse a pensar que es interesante que nosotros sepamos por qué nos reunimos. Pero si uno en la iglesia grita una cosa o cree una cosa y otro en la iglesia cree otra cosa, entonces va a haber confusión en la iglesia. Y entonces en este momento ahí había una confusión. Unos no sabían por qué se habían reunido, porque decían, donde va Pedro va toda la gente, ¿no? Ahí todo el mundo gritando, ellos estaban gritando y no sabían por qué. Y es interesante o es importante que usted y yo sepamos por qué nos reunimos. Amén. Esa es la palabra eclesía. En Hechos 7 encontramos la palabra quejal. En Hechos 7. El versículo 38. Y aquí es Esteban, recuerda que se está defendiendo o está prácticamente predicando el evangelio a todos los religiosos de ese entonces. Y él dice en el versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Esa es la palabra quejal. Estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y ahí el ángel es el ángel de Jehová. Estaba en la congregación y en la congregación sucede una cosa. ¿Quién habla en la congregación? En este caso, el ángel de Jehová. Y cuando estamos aquí y abrimos la palabra, ¿quién es el que habla? Es Dios, nos habla a nosotros. Y sigue diciendo el versículo. Dice, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Cuando abrimos la Biblia, cuando reunimos, la congregación se reúne, escuchamos palabras de vida eterna. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando nos reunimos entonces, tenemos que hacer ¿qué cosa? Abrir la palabra de Dios y que el Señor nos hable a nosotros. Ese es el punto por qué nos reunimos. Entonces, una definición más amplia o lo que nosotros entendemos en esos versículos es que la iglesia es un grupo de personas, la iglesia del Nuevo Testamento, un grupo de personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo o han sido bautizados con el Espíritu Santo, que es un tema bien importante ese, ¿no? Y que han sido sumergidos en el cuerpo de Cristo y somos uno con Cristo. Y la Biblia dice que ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Tremendo. Esa es la definición. La iglesia, como nosotros la conocemos, nació 50 días después de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y a los 50 días
nació la iglesia, porque antes de Jesucristo no había iglesia como la conocemos hoy, sino que eran santos del Antiguo Testamento, personas que eran justas, no perfectas, pero eran justos, personas que creían en Dios. Pero la iglesia, como usted y yo la conocemos, nació en el día de Pentecostés. Eso es, la mayoría de personas cristianas conocen eso, que el día de Pentecostés. Y Pentecostés significa 50, ¿ok? Y se celebraban otras fiestas, que eso lo vamos a dejar para otro día, pero se celebraban unas fiestas en ese momento, en el momento que nació la iglesia. Ellos estaban celebrando otras cosas que lo vamos a ver en el futuro. Pero eso es cuando nació la iglesia. Pero Jesucristo mencionó la palabra iglesia 2 veces antes de que naciese la iglesia. Y quiero mostrarle a usted esos 2 versículos. Vaya a Mateo, por favor. Porque Jesucristo ya hablaba de la iglesia, pero no había iglesia, no había nacido la iglesia todavía. Y en estos versículos que le voy a mostrar, habla de unas cosas que usted y yo tenemos que conocer de estos versículos. Estoy en Mateo 16, versículo 18. Es un versículo bien conocido, pero también ha sido un versículo que lo han trastornado otro grupo de personas, ¿no? Está en el versículo 18 de Mateo 16. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesucristo usa esta palabra y todavía no había nacido la iglesia. ¿Y qué significa? Bueno, usted sabe que hay personas que dicen que Pedro fue el primer papa, pues lo agarran de este versículo, que no entienden exactamente lo que significa el versículo. Eso lo vamos a dejar para otro día, pero quiero mostrarle en esos versículos, quiero que vea usted quién es el que edifica la iglesia, quién es el que está construyendo la iglesia. Esto tiene que ser algo que es de gran, ¿cómo le digo?, de gran alivio para los pastores, para aquellos que predicamos la palabra del Señor, porque a veces uno trata de hacer las cosas, pero es Dios que lo hace. ¿Quién es que edifica la iglesia en ese versículo? Dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Y la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Es del pastor? ¿Es de los líderes? ¿De quién es la iglesia? Es mi iglesia. Y esa iglesia que Jesucristo está edificando, que ese es el punto que quiero que usted sepa. ¿Cómo es que usted sabe que usted pertenece a esta iglesia que Jesucristo está edificando? Porque usted puede pertenecer a una iglesia, pero no pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Y esta iglesia que Jesucristo está edificando tiene una cualidad. ¿Cuál es la cualidad de esa iglesia? Dice: y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Lo que significa que la iglesia que Jesucristo está edificando es una iglesia indestructible. Nadie la puede destruir. Ahora, la iglesia de nosotros como congregación local, puede ser que el enemigo entre y se plante en la iglesia y cause división en la iglesia. Puede ser que eso sea posible, y de hecho lo hemos visto, y eso es una de las cosas que nosotros estamos trabajando. Tuvimos una reunión con unas personas que nos quieren ayudar a trabajar en la iglesia, y yo les dije: lo que yo quiero saber es que si usted cree lo mismo que nosotros creemos, porque va a ser bien difícil que si uno grita una cosa, uno cree una cosa y el otro cree otra cosa, va a haber confusión en la iglesia. Y de hecho usted ya lo sabe, cuando el pastor dice una cosa pero el líder dice otra cosa, va a haber confusión. Esas cosas no las queremos en la iglesia de nosotros. Pero la iglesia que Jesucristo está edificando, esa iglesia es indestructible. Nadie la puede destruir, ni el infierno puede con ella. Amén. El infierno no puede con ella, el diablo no puede con esa iglesia. ¿Por qué? Porque el dueño de esa iglesia es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Entonces ahí vemos, si quiere dar un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Él es el dueño de la iglesia. Amén. Otro versículo que se usa, le estoy mostrando ahorita esos 2 versículos que se usan en el Antiguo Testamento antes de que la iglesia naciese. Adelantito, en el capítulo 18,
Qué alivio para un pastor, ¿no? Saber que el que edifica la iglesia es Jesucristo, que el dueño de la iglesia es Jesucristo y que si Jesucristo la está edificando, no hay demonio, no hay diablo que pueda con la iglesia. Eso es para darle una gloria a Dios y decir, Señor, gracias por esa iglesia que tú estás edificando y nosotros queremos ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser parte de esta iglesia y quiero que usted, si me escucha, forme parte también de esa iglesia. ¿Y cuándo usted forma parte de esa iglesia? Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Cuando usted es sumergido en el cuerpo de Cristo y solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Solo el Espíritu Santo, no hay nadie más que la pueda hacer. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Porque dice que la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Ahí en Hechos 19, Hechos 18 le dije, ¿verdad? Mateo 18, versículo 17. Bueno, voy a leer el versículo 15 para que entendamos lo que viene hablando. Por tanto, dice el versículo 15, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Qué bonito ese versículo, ¿no? Cuando un hermano le falta a usted, no vaya al pastor. No vaya a los líderes y decirle, es que el hermano Nahum, mire lo que me hizo. Vaya con su hermano, ¿cómo? A solas. Qué bonito eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está a solas, usted no dañó a su hermano. No le dijo a nadie más lo que ese hermano le dijo. Y una cosa que yo aprendí y le quiero decir a usted, tal vez usted le puede servir, ¿no? Una vez una persona, un hermano de la iglesia, me ofendió. Y de verdad que me ofendí, ¿no? Y entonces estábamos ahí antes de tomar la Santa Cena. Y dijo el pastor, si alguien, usted sabe lo que dice el pastor siempre, ¿no? Si alguien tiene un hermano que tiene algo, vayan o tome la Santa Cena, ¿me entiende? Y entonces sentí yo que tenía que hacer eso. Tenía que pedirle perdón a ese hermano. Y eso es difícil, no sé si usted lo ha sentido, eso es difícil hacerlo. Entonces tomé una decisión ese día, pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Si un hermano me ofende, lo paso por alto. Y dice la Biblia, bienaventurado el varón que pasa por alto, ¿qué cosa? La ofensa. Entonces usted no tiene que ir a pedirle perdón. Y ahí dice, pero si tienes un problema con tu hermano, ve a solas. Si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano. Eso es amor. Si te oye tu hermano, entonces has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, el versículo 16, dice, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si este no te escucha, tú a solas, entonces haz lo que la Biblia dice, toma a uno o a dos. Estoy hablando de hermanos maduros, hermanos líderes de la iglesia, personas que puedan ayudarte. Y entonces toma y habla con tu hermano. Y vean lo que sigue el 17. Si no los oyere a ellos, dilo. Qué tremendo versículo este, ¿no? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Tenlo por un inconverso. Si no te oyere, si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, esto entonces, dilo a la iglesia. Mire qué tremendo eso. Si reúnen los hermanos, una persona que ha cometido un pecado o ha fallado con un hermano, se ha peleado con un hermano, qué sé yo, entonces tiene que, si no lo escucha, tiene que pararse aquí en el púlpito y decirlo, el hermano no quiere arrepentirse. Oiga, eso es lo que manda la Biblia. Jesucristo está diciendo que en la iglesia que yo estoy edificando, esto es la manera que se tiene que hacer. Y usted dice, qué tremendo. ¿Y sabe por qué no lo hacemos nosotros en la iglesia? O en lo que yo conozco en las iglesias de aquí de Chile no se hace. Porque cuando a usted se le llama la atención, ¿sabe lo que usted hace? Esta iglesia no me gusta, entonces me voy para otra iglesia. Pero resulta que en Éfeso solo había una iglesia. La iglesia de Éfeso. Entonces usted no tenía dónde irse. Pero aquí todos quieren ser pastores. Entonces hay un pastorcito por allá, otro pastor por allá, otro pastor por allá. Y usted, si se enoja en la iglesia, la paz de Cristo, ¿sabe lo que hace usted? Vámonos, mi amor, le dice la esposa, ¿no? Y se van para otra iglesia. Y la iglesia que está allá en la otra esquina no se pregunta, no llama al pastor y le dice, pastor, aquí tengo a Nahum y no sé por qué se vino, ¿me puede explicar por qué se vino?
y el pastor le dijera que no recibió la disciplina. Entonces, ese hermano, si es hermano, va a buscar reconciliarse. Pero como lo aceptan allá y allá hay luna de miel, entonces cuando termina la luna de miel acá, se va para la otra iglesia y sigue en la otra iglesia y la otra iglesia. Y como hay como 20 iglesias aquí en Kitchener, usted tiene opciones donde irse. Pero si no tuviera opciones, ¿qué tuviera que hacer usted? Arreglar la situación en la iglesia que usted está. Y esa es la iglesia que Cristo está edificando. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, esas dos veces que Jesucristo está hablando de la iglesia, nos enseña a nosotros que la iglesia primero es Él que la está edificando, es Él el dueño, y la iglesia que Él está edificando es indestructible, no se puede destruir. Y esa es la iglesia que yo quiero formar parte, no sé usted. Yo sí quiero formar parte de esa iglesia, amén. Un aplauso al Señor. Esa es la iglesia que queremos edificar aquí en la paz de Cristo. Y ese es el punto. Y se me fue el tiempo. Voy a hablar el próximo domingo del beneficio o el ministerio de la iglesia. No se lo pierda, es importante. ¿Por qué nos reunimos nosotros acá? Si usted no lo sabe, usted lo va a saber el próximo domingo. Lo espero el próximo domingo. Dios le bendiga. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, te alabamos.